Dios les bendiga, hermanos. Les habla Jorge Escobar del Ministerio de Liberación. Voy a iniciar la enseñanza número 72. El tema: Conociendo el mundo espiritual. Después de haber hecho ya varios estudios y enseñanzas acerca de ver espiritual en la enseñanza 32, hablar espiritual en la enseñanza 33, también acerca de somos un espíritu en la enseñanza 19. Hoy iremos un poquito más profundo en la enseñanza. Te invito a que no oigas una enseñanza como si fuera una prédica o un sermón. Realmente las enseñanzas tienen otra finalidad. Lo acabo de decir en la enseñanza número 68. Vuélvela a escuchar y luego abre tus oídos espirituales y pon tu espíritu atento y abierto. En la Biblia hay un sinnúmero de versículos que no pueden ser entendidos con tu cerebro normal o tu conocimiento humano. Por eso debes pedir al Espíritu Santo que te revele lo que está escondido a los que se creen sabios, y todo aquello que por no tener una explicación se le llama milagro, o sea, un acontecimiento extraordinario, inexplicable en términos de fuerzas naturales humanas o comunes, pero que constituyen una evidencia de implicaciones más amplias que el acontecimiento mismo, o sea, el milagro. Hoy les hablaré de acontecimientos ocurridos en diferentes ocasiones y lugares ejecutados por mi Señor Jesús, que todos conocemos, pero muy pocos nos hemos tomado el tiempo de indagar. Y en mi caso, esto es lo que el Espíritu Santo me quiso revelar a mí. En Lucas 18:27, hoy utilizaré Reina Valera 1960, y ahí leemos: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esta fue mi primera revelación. Un día yo trataba de entender sobre los milagros que hizo mi Señor Jesús, y obviamente busqué en todos los posibles libros humanos, hasta fui a Google, y después de algunos días escuché en mi espíritu: esto es normal en el mundo de nosotros, y que tú no lo entiendas no significa que no sea real en mi mundo. Aquí se hizo verdad el versículo que les acabo de leer: para Dios no hay nada imposible. Ahí empezó mi entendimiento espiritual. Por eso les dije que si quieren hablar, oír y entender a Dios, deben hablar su idioma. Y este es 100% espiritual. Si tratas de comprenderlo con tu cerebro humano, solo te frustrarás y perderás tu tiempo. En Lucas 9, 16 y 17 leemos: Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. Si consideramos que en el versículo 14 dice que habían como 5,000 hombres, y que según la tradición judía de la época no se contaban las mujeres ni los niños, usen su imaginación y matemáticas y sumen cuánta gente creen que había en esa reunión. Y si casi es un número, consideremos el versículo 16, donde dice que solo tenían 5 panes y 2 pescados. ¿Cuál es el misterio? ¿Cómo explicar ese milagro?
Yo he oído decir a pastores que las matemáticas de Dios no son iguales a las humanas, pero realmente eso solo es un chiste al comprobarlo con semejante milagro. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ya lo dije antes. En el ambiente espiritual donde vive y se maneja mi Señor Jesús y Dios, su Padre, esto es simplemente normal, aunque usted no lo crea y se resista a entenderlo de esa manera. En Juan 27 leemos: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Aquí estamos hablando de otro milagro, no mayor ni menor que los otros, solo que para el cerebro humano es imposible entender. Sí, me refiero a la resurrección de mi Señor Jesús. No hablaré mucho al respecto, pero para los estudiosos de la Biblia saben que este milagro ya había sido profetizado y mencionado en otras escrituras y tiempos, o sea, que en el momento exacto iba a suceder, normal en el mundo espiritual de mi Señor Jesús también. En Marcos 6, 49 y 50 leemos: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y una vez más se pone a prueba nuestra imaginación. Piensen ustedes, si los discípulos que permanecían con él todo el tiempo y ya habían visto otros milagros, ¿por qué se sobresaltaron tanto? Bueno, también consideren que Satanás, el diablo y sus demonios siempre han estado presentes, causando estorbos, dudas, frustraciones, temores, miedos, y en este caso en particular no fue la excepción, porque si lo notaron, el versículo recién leído dice que ellos pensaron que era un fantasma. ¡Ja! O sea que también los apóstoles creían igual que ustedes en fantasmas. ¿Por qué digo ustedes? Bueno, porque yo no creo en fantasmas. Yo estoy seguro que esos espectros son demonios o espíritus inmundos. Los invito a no tenerles miedo y llamarlos como se llaman. Claro, sería bueno que antes de eso sean ministrados en liberación para que sea mi Señor Jesús, el protagonista de esta enseñanza, quien los libere y los lleve a ser verdaderamente libres. También en Hechos 1:9 leemos: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Este milagro a mí me parece espectacular, y qué bueno que varios cientos de personas lo pudieron presenciar en vivo. Yo soy muy imaginativo y me encanta galopar en mi mente y pienso a qué velocidad ascendía, qué posición tenían sus manos y pies, hasta qué altura de las nubes lo cubrieron. ¿El sol le molestaría la mirada al presenciar semejante milagro y espectáculo? ¡Wow! Y pensar que una vez más solo debo decir lo mismo. Eso es normal en el mundo espiritual al que pertenece mi Señor Jesús, Dios Padre y su Santo Espíritu. Debo recordarles que ellos siempre han necesitado de un cuerpo humano para poder comunicarse de una manera en la que según la capacidad humana les sea posible entender. Mas no olviden que en otras ocasiones utilizó otros medios para hablar con humanos, como es el caso de una zarza cuando habló con Moisés, una asna cuando habló con Balaam. Y la Biblia describe que su voz es muy fuerte y poderosa, como truenos de tormenta o como trompetas angelicales,
Creo que por mucho que yo quiera hacer entendible esta enseñanza, es complicada para los incrédulos, cristianos, creyentes y congregantes, y más aún si no han sido ministrados en liberación y aún tienen ataduras que no les permiten ser verdaderamente libres y así escuchar la voz espiritual de mi Señor Jesús, Dios Padre, y la de su Santo Espíritu. En Apocalipsis 5:5 leemos: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Cierro esta enseñanza con este versículo que describe a mi Señor Jesús teológicamente, como lo vemos en la fotografía de portada de esta enseñanza. Jesús, el león. Me encantaría seguir hablando de los milagros y el lenguaje espiritual, pero como bien ya se dijo, se necesitaría mucho papel para escribir sobre los milagros de mi Señor Jesús. Y no te confundas, el tema no son los milagros, sino el mundo espiritual, donde viven mi Señor Jesús, su Padre Dios y su Santo Espíritu. Obviamente los ángeles y muchos otros que no son tema de esta enseñanza. Si realmente quieres escuchar la voz espiritual de mi Señor Jesús, solo empieza ministrándote en liberación y será Él mismo, o sea, mi Señor Jesús, quien te hará verdaderamente libre. También te invito que si tienes alguna duda o si quieres comunicarte con nosotros, hazlo vía email al liberador62@gmail.com. También te recuerdo que nos ayudas mucho suscribiéndote al canal El Liberador de los Últimos Tiempos. También dándonos un like y compartiendo nuestras enseñanzas. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Yo te pido, Señor, que abras los oídos, los ojos espirituales de todo aquel que esté escuchando este mensaje y pueda motivarlo a buscar ser ministrado en liberación para que sea tu Hijo, mi Señor Jesús, quien los haga verdaderamente libre. Para tu gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.